Esta semana tuvimos la porción titulada Y él llamó, o en inglés And he called. Es el principio de un nuevo libro. Hemos cubierto el libro de Génesis, hemos cubierto el libro de Éxodo y ahora hoy estamos comenzando este tercer libro del Pentateuco o de la Torá, el tercer libro del comienzo de nuestra Biblia. Es un libro muy interesante, muy importante, y vamos a encontrar varias cosas uh, importantes en él. Vamos a comenzar leyendo el capítulo número 1. Yo tengo aquí mi Biblia enfrente de ustedes. Esta es la traducción La Reina Valera 1960. Vamos a leer el primer capítulo. Dice así: en el nombre del Señor. Yo voy a leer 5 versos y luego ustedes van a leer los siguientes 5 y así sucesivamente hasta llegar al final del capítulo 1. Dice así: y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda viere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Verso 4: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Verso 5: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Lea usted del 6 al 10, por favor. Dice el verso 11 en adelante, dice: y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor, lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las extrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo que hará arder sobre el altar holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentaré su ofrenda de tortolas o de palominos. Verso 15: y el sacerdote le ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arder en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y quitaré el buche de las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en lugar de las cenizas, y la hendera por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor de grato para Jehová. Puede tomar su asiento. Este libro es un libro muy, muy interesante y muy importante.
Quiero que mire y tenga un panorama de lo que se trata todo el libro de Levítico que vamos a estar estudiando. Son 25 capítulos que vamos a estar cubriendo. Quiero que mire esta foto. El libro está bien organizado y está dividido en ciertos temas. Los primeros 7 capítulos aproximadamente tratan de los sacrificios rituales. Luego, la siguiente porción del libro trata del capítulo 8 al 10, trata de la responsabilidad de los sacerdotes. Los sacerdotes deberían de ser como un puente entre la humanidad y Dios. Ese era el trabajo de ellos. Y luego la siguiente sección del capítulo 11 al 15 trata de una pureza ritual. Del capítulo 16 al 17 trata del día de la expiación, que tiene que ver con las 7 fiestas del Señor que están conectadas con la muerte del Señor Jesucristo, con la venida del Señor Jesucristo, con el sentarse en el trono, con el comienzo del nuevo pacto. Todo eso está involucrado en el día de la expiación. Luego llegamos al capítulo 18 al 20. Una vez más se habla de la pureza moral y hay mandamientos dados. Del capítulo 21 al capítulo 22, una vez más se vuelve a tocar los requisitos para los sacerdotes que están llevando a cabo todos estos ritos, que están acercando al Señor. Recuerden que el trabajo de un sacerdote es de acercar la gente a Dios. Y termina el libro del capítulo 23 al 25 con las fiestas, las 7 fiestas mencionadas en la Biblia. Y el capítulo 26 a 27 termina Moisés diciéndole a este grupo que está hablando, y le dicen: si ustedes obedecen todo lo que el Señor me ha dado para ustedes, ustedes van a ser bendecidos, pero si ustedes no son fieles y no obedecen, entonces van a sufrir las consecuencias. Algo que es muy importante entender del libro de Levítico es lo que sucede anteriormente. Recuerde, y usted ya sabe esto, el Señor había llamado al pueblo de Egipto, ¿se acuerdan? Y los había sacado con mano fuerte. ¿Sí se acuerdan de esa porción? Dios sacó al pueblo y habían israelitas y habían no israelitas en el pueblo. Era un grupo que estaba mezclado. Había gente que era de la descendencia genética de Abraham, y había gente que no era de la descendencia de Abraham. Sin embargo, todos habían entrado en pacto, todos habían comenzado a salir y a buscar y a creer en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Luego el Señor los lleva al monte Sinaí para celebrar una de sus fiestas. ¿Alguien sabe la fiesta que estaban celebrando en el monte Sinaí? ¿Alguien que haya leído el libro de Éxodo? ¿Qué fiesta estaban celebrando? Se encuentra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la misma fiesta. ¿Alguien se acuerda? Comienza con la P en español. Not exactly. Pentecostés. Es la fiesta del Pentecostés, o también ya conocida como la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque fueron 7 por 7, son 49 días después de la salida de Egipto. En el número 50, Pentecostés significa en griego 50. En el día 50 después de que salieron de Egipto, están en la montaña Sinaí y están recibiendo la palabra de Dios, están recibiendo los mandamientos de Dios. Es la fiesta de la palabra de Dios que está escrita con el dedo de Dios. Eso había sucedido, pero como seres humanos que eran y estaban en el desierto, hubo un malentendido, hubo una rebeldía, hubo una insurrección entre el pueblo. Y cuando bajó Moisés con las tablas, encontró al pueblo. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Correcto, estaban ellos
adorando a un animal. Estaban en idolatría. Dios los había sacado de Egipto, les había mostrado su mano fuerte, poder, fuego, autoridad. Él era un Dios, no como los dioses de Egipto. Este es un Dios verdadero que había ido delante de Faraón y le había ganado al Faraón y los había sacado, y ahora les estaba dando su palabra, su pacto que le había prometido a su padre Abraham genéticamente, o su padre espiritual Abraham. Y cuando él baja, Moisés, y los mira a ellos, el hermano de Moisés, imagínense, de toda la gente que uno puede esperar que lo traicione, ¿quién traicionó a Moisés? Su hermano de sangre. ¿Cómo se llamaba él? Aarón. Ambos eran levitas, y Aarón le había dicho al pueblo: tráiganme metales preciosos, tráiganme oro, vamos a crear aquí un ídolo, un muñeco para ustedes, un becerro para que ustedes adoren. Y le dice al pueblo: este es el que lo sacó de Egipto. Y Moisés allá está recibiendo la palabra de Dios, está buscando al Señor para traerles palabra, para traerles dirección, para traerles la voluntad de Dios para sus vidas, y los encuentra a todos en idolatría. Y usted conoce la historia, usted ha leído el libro de Éxodo. Hay un conflicto ahí, los levitas se levantan y comienzan a matar a la gente que había desobedecido, etcétera. Luego Moisés rompe las tablas, las primeras 2 tablas que recibe. Luego sucede algo muy particular que nos lleva al libro de Éxodo. Moisés quiere regresar a la presencia de Dios que está en el tabernáculo del desierto, y ahí es donde comienza el libro, y ahí es donde abre el libro. Una vez más, vaya al libro Levíticos capítulo 1. Moisés se está dirigiendo hacia el tabernáculo. ¿Qué está en el tabernáculo? ¿Quién? Ahí está el Señor, ahí está Jehová, ahí está la presencia de Dios. El tabernáculo es lo que los eruditos llaman un espacio sagrado. Es como se le escribe en el mundo de la academia, se le dice un espacio sagrado donde se encuentra la presencia de Dios. Ahí está, nosotros sabemos las cosas que están ahí. Ahí es un lugar santo donde el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob decidió manifestarse y tratar con el pueblo que había salido con Moisés. Moisés ya había hablado con él, pero ahora se regresa Moisés para seguir hablando con el Señor. Y el Señor, desde la tienda de adentro, le llama a Moisés afuera y le dice: alto, Moisés, detente. Miren lo que dice el capítulo 1, el verso 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el, ¿qué dice ahí? Desde el tabernáculo de reunión, diciendo. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Moisés: not so fast. No puedes regresar a mi presencia de la forma que te encuentras ahora. Está deteniendo a Moisés, está deteniendo al instrumento que había usado, porque el pueblo se había rebelado, y ahora él también se encontraba manchado de lo que la gente había hecho, y aún él llevó también las consecuencias del pueblo. Y le dice el Señor: no pueden regresar a mi presencia de esta forma. Yo soy un Dios que comienza con la S. Yo soy un Dios santo, que significa diferente, apartado. Yo soy santo, y si van a estar en mi presencia, el Señor comienza a tratar con Moisés. Le dicen: van a tener que aprender a vivir diariamente y ser ustedes también santos, diferentes. No pueden seguir con las mismas costumbres y conducta que tenían en Egipto, lo que adoraban en Egipto, lo que hacían en Egipto. Y de eso se trata el libro de Levítico. Se trata de las condiciones, de los mandamientos que Dios establece para que el pueblo encuentre santidad. Y en el libro se repite una y otra vez, creo que 3 veces se repite que el Señor es santo. El Señor vuestro Dios es santo. Sed santos porque el Señor vuestro Dios es
santo. En el Nuevo Testamento usted conoce el pasaje bien famoso del Simón Pedro, dice al pueblo de Dios, le dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque el Dios que nos llamó es santo, y está haciendo referencia y repitiéndole al pueblo lo que dice el libro de Levíticos. Incluso los sacerdotes que vamos a mirar su vestimenta y que entran a la tienda más adelante, que son descendencia de Aarón, tienen coronas, y el sumo sacerdote también tiene corona en su cabeza. ¿Qué dice? ¿Qué dice la corona? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice la corona? What is the crown of the priest state? The priest that enter the tabernacle. ¿Qué dice? Santidad a Jehová. Es lo que dice la diadema. Y si usted va al libro de Apocalipsis, ahí los 24 ancianos lanzan sus coronas delante de él que está sentado en el trono, en el cielo y también en la tierra. Así que tiene que tener esto en mente, que Dios ahora le está diciendo: hey, no puedes entrar a mi presencia, tienes que hacer todo esto. Y cuando termina este libro y comienza el libro de Números, mire cómo comienza el siguiente libro de Números, capítulo 1, verso 1, dice: y habló Jehová a Moisés en el desierto Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. En otras palabras, el Señor, después de que le da el libro de Levíticos, le dice: ok, Moisés, ahora sí puedes entrar a mi presencia. Ahora sí está permitido de que tú entres a mi presencia, porque ya conoces los reglamentos, ya conoces mi voluntad, ya sabe cómo el pueblo puede entrar a lo que los eruditos llaman espacio, ¿cómo se llama? Espacio santo o sagrado. So, tengan todo esto en mente mientras estudiamos el libro de Levíticos, porque estas son condiciones, estos son reglamentos. Y si usted ha estado con nosotros en los estudios anteriores, ¿qué es un mandamiento? Es una ordenanza. ¿Qué más? ¿Qué más es un mandamiento? Es obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué más es un mandamiento? What else is a commandment? Es traducido crudamente a nuestro español como ley, pero ¿qué más es? Es una oportunidad para, comienza con la S, es una oportunidad para poder sí santificarnos, pero también hay otra S, es una oportunidad para poder servir al Señor. Si se acuerdan de esa parte, ¿se acuerdan que dijo Jesucristo: si me amáis, guardad todos mis mandamientos? Así que ¿qué tan importante es el libro de Levítico? Es algo que usted tiene que ponerse a pensar, porque toda la Biblia habla de este libro, porque este libro está enfocado en la responsabilidad del sacerdocio. ¿Y quién es Jesucristo en el cielo? Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Y somos llamados nosotros, los que hemos creído en Él, a ser una nación santa, a ser un real sacerdocio. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Todo esto que he mencionado es importante que usted lo tenga y lo guarde en su mente y lo escriba si tiene un cuaderno o su iPad o su celular, etcétera. Usted tome notas, que no se le olvide, porque la palabra de Dios, la Biblia, continuamente está repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. El Nuevo Testamento está hablando del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está hablando del Nuevo Testamento, y Jesucristo está hablando de Moisés, y Moisés está hablando de Jesús, y los discípulos están hablando de los profetas, y los profetas están hablando de los apóstoles. Todo está conectado, todo. Este es el comienzo del libro de Levíticos. Aquí dice el primer verso en hebreo:
Dice en mi traducción en inglés, and he called Moses, y llamó a Moisés, and the Lord spoke to him, y Dios habló con él desde la tienda de reunión. La primera palabra que se encuentra en el libro es la palabra en hebreo Vaikra. Dígale a su vecino Vaikra. El nombre de este libro en hebreo es el nombre o la palabra Vaikra. Los hebreos nombran los libros con la primera palabra del libro, Vaikra, que nosotros llamamos Levíticos. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el libro de Génesis en hebreo? ¿Alguien se acuerda? Comienza con la B. Bereshit. ¿Alguien se acuerda de Éxodo? Comienza con la S. ¿Alguien? Shemot. Es simplemente para que usted vaya entendiendo de dónde vienen estos nombres que para nosotros en el siglo XXI en los Estados Unidos es extraño, porque no estamos estudiando directamente el lenguaje, estamos mirando traducciones en inglés, en español, en francés, etcétera. Así que tenemos que recordarnos que este es el lenguaje de Dios, este es el lenguaje que hizo la creación, este es el lenguaje que hablaba el Señor Jesucristo, este es el lenguaje de los apóstoles, este es el lenguaje del libro de Apocalipsis, este es el lenguaje del libro de Salmos, de la profecía, etcétera. Por eso es que lo mencionamos, de dónde vienen los nombres. El nombre Levíticos viene a nosotros de los griegos. Hay una traducción muy famosa que menciono que se llama la Septuaginta, y ellos no entendían el hebreo muy bien y crudamente en el griego lo traducieron, y luego del griego a nuestro lenguaje más adelante, varias traducciones y revisiones, viene el nombre Levítico. La porción en breve. Hay varias cosas que en esta porción se mencionan, todas tienen que ver con ofrenda. Hay 5 ofrendas que se mencionan aproximadamente en esta porción que estudiamos esta semana. La primera ofrenda es la del holocausto. Si usted tiene ahí sus notas, escríbalo, la del holocausto. Esta era una ofrenda que el pueblo o la gente traía voluntariamente a los sacerdotes levíticos, y 100% de esta ofrenda era consumida en el altar de bronce. ¿Cuántos se acuerdan del altar de bronce? ¿Sí se acuerdan? Y ellos, los sacerdotes, preparaban la ofrenda, el holocausto, y lo presentaban delante de este altar hecho de bronce con 4 cuernos, uno en cada esquina, norte, sur, este, oeste. Esta ofrenda de holocausto representaba una dedicación. Diga dedicación. El hermano quiere decir algo. This offering Está hablando de dedicación. was a dedication. Era voluntaria y el pueblo la traía para mostrarle al Señor su dedicación a él. It was voluntary, and the people would bring it so they would show their dedication to the Lord. Recuerde que estos animales costaban dinero. Remember that these animals that were being sacrificed, they cost money. No habían dólares, There was a value, and there was no dollars back then. pero los animales, el ganado tenía valor. But these animals, they had a value. Esta era la economía de ellos. This represented the economy of the people. La segunda ofrenda que miramos en esta porción brevemente The second offering we see briefly in this portion es la ofrenda del grano, is the grain offering. y posiblemente se mencione diferente en sus traducciones. And perhaps in your translations it is translated differently. Esta también es una ofrenda voluntaria. This is also a voluntary offering. Es una ofrenda de harina fina, It's of fine flour, de aceite de olivo of olive oil, y de incienso. and also incense. Esta era una ofrenda This was an offering que se traía al sacerdote, that would be brought to the priest. y la persona que la presentaba The person that would present it la consumía. would consume of it. La tercera ofrenda And the third offering, era la ofrenda de paz, the peace offering, o la expresión de gratitud. and it was to express gratitude. Hoy en día nosotros queremos expresar gratitud diciendo thank you.
Nowadays, we want to show gratitude by saying thank you. O vamos a Walmart, a Walgreens y compramos una cartita de Hallmark y escribimos thank you. Or we go to Walgreens or anywhere else and buy a card and we write it thank you. We dedicate it to a Pero en el person. libro de Levíticos el Señor instruye al pueblo a que traigan una ofrenda de paz expresando su gratitud voluntariamente. In the book of Leviticus, the people they're instructed to voluntarily bring an offering in gratitude to the Lord. La cuarta ofrenda que miramos en esta porción brevemente es la ofrenda por el pecado. The fourth offering we see briefly is the sin offering. Esta ofrenda o este sacrificio no era voluntario. This offering, this sacrifice was not voluntary. Los primeros tres sí eran The voluntarios. first three are voluntary, Pero este y el que sigue no eran voluntarios. but this one and the following one we will talk about were not voluntary. Esta es la ofrenda por el pecado no intencional en contra de tu prójimo. And this one is a offering regarding the unintentional sin against your neighbor. En otras palabras, si un israelita cometía alguna infracción o quebraba algún mandamiento, In other words, if an Israelite would break a commandment or infract it against his brother, contra su prójimo, tenía que traer al sumo sacerdote una ofrenda por su pecado. and he had to bring an offering to the priest because of his sin. El sumo sacerdote preparaba ese holocausto And the high priest would prepare the sacrifice, y él iba al lugar santísimo y tomaba de la sangre del holocausto, no sé cómo se dice en español, he would spread, él sparkle. rociaba, Gracias, rociaba sangre 7 veces delante del arca de la alianza. and this is the sacrifice he would use the blood of the sacrifice to sprinkle it on the altar 7 times. Y la quinta ofrenda o holocausto es la ofrenda expiatoria. And the fifth offering is an expiation offering. Es como la ofrenda por el pecado, It's similar to the offering for sin. era un castigo, It was a punishment, pero esta ofrenda tenía interés. but this offering had an interest component to it. ¿Qué porcentaje es el interés en la Biblia? What percentage is the percentage of interest is in Scripture? ¿Alguien que me Anyone? diga? No, no es 10%. The interest El interés. rate in the Bible. What is it? ¿Cuánto es? How much is it? ¿Cuánto es? How much is it? 20%. 20%. Era el castigo por el pecado que la persona había cometido contra otra persona. That was a consequence for an infraction or going against your brother, Más 20% de interés plus 20% interest on por the pecar punishment. contra su prójimo, y estas eran ciertas ofrendas o ciertas condiciones que tenían que tenerse para tener que traer esta ofrenda. And there was certain conditions needed to be met regarding the circumstance. Recuerde de que había una corte en Israel. Remember that there was a court ¿Alguien se in acuerda Israel. de esa corte? El Does apóstol anybody Pablo se remember- encuentra delante de ellos en el libro de Hechos. Does anybody remember the name of this court? ¿Cómo se We llama see esa that corte? we see it very often in the book of Acts. What's the name of this court? Esteban es falsamente acusado delante de esta corte. Stephen is falsely accused before this court. Jesucristo creo que también, más o menos, hay un miembro de la corte. The Lord, our Messiah, was judged by some members of ¿Cómo se this llama esa court. corte? ¿Alguien se acuerda? Does anybody remember what the name of it is? La historia nos dice que Napoleón Bonaparte, The scripture tells us that even Napoleon no, la Bonaparte, historia nos dice history tells us que Napoleón Bonaparte, cuando era emperador de Francia, that when Napoleon Bonaparte, when he was emperor of France, él arregló una corte de estas he arranged a court y in such compuso una fashion. corte de estas. He composed a
a court for himself ¿Alguien sabe cómo se llama esa corte? in the fashion of this court. Does anybody know what the name of this court is? Era comienza con la S también. Starts with an S. El Sanhedrin. ¿Si se acuerdan del Sanhedrin? Do you remember what the Sanhedrin was? Esa era la corte que The Sanhedrin. decidía cómo aplicar los mandamientos del Señor en ciertas situaciones. This is the court that made decisions on how certain commandments were to be followed. En el tiempo del Señor Jesucristo hay levitas, hay fariseos, In the times of the Lord, there's Levites and Pharisees, hay una composición de diferentes eruditos and there's de a la composition. palabra de Dios. There's a different composition of different wise men and experts in the Word of God Para poder aplicar y poder juzgar rectamente. Ese era el trabajo de ellos. that would judge and discern according to the Scripture and make decisions according to the Word of the Lord. Varias observaciones de esta porción que usted y yo hemos leído. Several observations of this portion that we have read. Primeramente, este es un libro que se llama a veces el libro de los sacrificios. Often this book is called the Book of the Sacrifices. En la antigüedad In antiquity, se hacía un pacto a covenant would be made. y para hacer un pacto se tenía que tener una firma como en el día de hoy. And in order to come and do a covenant you had to have a signature as it is done today. Y en aquel entonces era el sacrificio de un animal. In those days, a signature was, you could say, was the sacrifice of an Dijo animal. un comentarista, el propósito del sacrificio A commentary once said that the purpose of the sacrifice es de recordarle a ambos partidos is to remind both parties of a covenant, las consecuencias de quebrar el convenio o el acuerdo en la cual están entrando. to remind what the consequences are for these both parties if they were to break the conditions of the covenant En that we're otras about to palabras, take. si quiebras el convenio, si quiebras el acuerdo, lo que le pasó al animal te va a pasar a ti. In other words, if you break the conditions of the covenant that you're undertaking, may the same thing that happened to that animal happen to you. Una idea de lo que es el sacrificio en este contexto. An idea of what it is to sacrifice in this context. Este libro de Levítico And this book of Leviticus es el primer libro que aprenden los niños judíos a la edad de 3 años. is actually the first book that the young Jewish boys and girls learn. Este fue el primer libro que leyó nuestro Señor Jesucristo cuando la palabra se tabernaculizó en esta tierra. This is the first book that our Lord, our Messiah, read and learned when he became a No fue tabernacle, Génesis, when he tabernacled among us. And it was not Genesis that he no learned. fue Éxodo, It was not Exodus, sino que fue el libro de Levíticos. but it was the book of Leviticus. Este es el primer libro This is the first book que los niños aprenden. that Jewish boys learn. Hablaba con mi esposa, I was speaking with my wife. le estaba comentando sobre ese verso en el libro de Proverbios que dice, instruye al niño en la palabra de Dios cuando fuere niño y cuando esté grande no se apartará. And we were talking about the verse in the book of Proverbs that states, ¿Cuántos rear han the leído ese child, libro o ese verso o lo han escuchado? rear the child. Lo que mucha gente no sabe, What many people don't know es de que pasan 10 años estos niños aprendiendo la palabra de Dios, memorizándose y recitando la palabra de Dios. is that these children pass 10 years learning and reciting and memorizing this Y a la book. edad de 13 años cada muchacho And at the age of 13 years, es responsable por su vida espiritual. every young man becomes responsible for their spiritual life. Pero pasan por 10 años But they go through 10 years of preparation, de discipulado. of discipleship. Le decía yo a mi esposa, I was telling my wife, por eso es de que tenemos que hacer unos cambios.
I told her this is why we need to make some porque changes tenemos 5 niños because we have 5 y children queremos que les sirvan al Señor. and we want for these 5 children to Pero serve the tenemos Lord. que aprender a discipularlos And we need to learn to disciple them como Jesucristo fue discipulado, the way the Lord, our Messiah, was discipled, como el apóstol Pablo fue the way discipulado, Paul was como discipled, Simón Pedro fue the way discipulado. Peter was discipled. Y tenemos que comenzar a empujar a nuestros hijos a que memoricen escritura. We need to push our children to memorize scripture. Creo que en español le llaman esgrima. I think they call this scrimmage. Creo que así se Something. dice. I think that's the way it says, scrimmage, Bible scrimmage. Otra observación muy interesante de esta porción Another very interesting point of this portion es que el 40% de los mandamientos is that the 40% of all commandments escritos that are written, se encuentran en este libro. the written commandments, 40% of them are found in this book. Casi la mitad Almost half de los mandamientos están escritos en este libro. of all the commandments in Scripture are found in this book. Es algo muy interesante Something very interesting. porque la gente ama al Señor, Because people love the Lord, pero no les cuesta leer este libro. but it costs them, it's hard for them to No read es this un book. libro muy fácil de entender. It's not a very easily understood book. Por eso es de que lo estamos tratando. And that's why we're dealing with it today. Otra observación Another observation es de que el tabernáculo de reunión is that the tabernacle es sumamente más importante de lo que usted se imagina. is more important than you may imagine. Porque el tabernáculo es el clímax de la revelación dada a Moisés en el monte Sinaí. Because the tabernacle is the climax of the revelation that was given to Moses at Mount Sinai. Estoy actualmente escribiendo un estudio del libro de Apocalipsis. At this moment, I'm writing a study regarding the book of Revelation, Apocalypse. Este ya es mi segundo año escribiéndolo. And this is my second year writing this study Y mientras es para presentarlo el siguiente año, so that I can primeramente Dios. present it next year, Lord willing. Y mientras he estado estudiando el libro de Apocalipsis, And as I study the book of Revelation, me he dado cuenta I have realized de que del capítulo 4 en adelante, that from chapter 4 onwards, lo que está mirando Juan, nuestro hermano en la what fe, our brother John is seeing, está mirando el tabernáculo. he is looking at the tabernacle. Él está describiendo lo que está enfrente en el tabernáculo. And he's describing the tabernacle, what he sees Lo que in está the tabernacle, alrededor del tabernáculo. and what's around in the tabernacle. Lo que los seres espirituales están diciendo y actuando delante del que está sentado en el tabernáculo. What the spiritual beings are saying in front of the one that is sitting in the tabernacle. Este es el tabernáculo celestial. And this is the actual heavenly tabernacle Este that he es el sees. tabernáculo verdadero. It is the actual, true, authentic, original Porque el tabernacle. tabernáculo del cual recibió Moisés Because the tabernacle for which Moses received en el desierto the design in the desert es un modelo del verdadero tabernáculo. is just a model of the true tabernacle. Me encontraba estudiando, ¿cuántos mexicanos hay aquí? I found myself Alza la studying, mano but how usted, many mexicano. Mexicans are here today? Estaba estudiando el libro de Apocalipsis, I was reading the book of Revelation, escribiendo studying. mi estudio, I'm writing the study, y me di cuenta de algo de nuestra cultura mexicana. and I realized something regarding our Mexican culture. Descubrí que estamos en la Biblia. I recognize that we're in Scripture. Déjeme explicarle. Let me explain this. En el libro de Números, yo sé que estamos en Levíticos, pero en el libro de Números, I know we're in Leviticus, but in the book of Numbers, el Señor le dice a Moisés cómo las tribus deben de estacionarse alrededor del tabernáculo. we see an instruction that the Lord tells Moses how the tribes should station themselves around the Y tabernacle. hay una tribu al norte llamada la tribu de Dan. And there's a tribe that should be settling to the north of the tabernacle. Y And it's called cada tribu tiene su bandera. it is the tribe of Dan, and every tribe has their own banner. Yo no sé si usted como mexicano ha visto la bandera de la tribu de Dan. I don't know if you, as a Mexican, have ever seen the banner of the tribe of ¿Cuántos Dan. conocen la bandera de la tribu de Dan? How many of you know the banner of the tribe of Dan? Nadie. Nobody? La bandera de la tribu de Dan The banner of the tribe of Dan es una águila is an eagle que está levantando una serpiente. that is lifting a serpent. ¿Dónde ha visto usted esa bandera? Where have you seen that in a flag?
¿Dónde? Where? En la bandera mexicana. You can also see that in the Mexican flag. Yo no sé si usted conoce historia. I don't know if you know your history. Yo he visitado a Cancún, a Consomé, a Costa Rica, a Panamá, I've visited Cancun, Cozumel, Costa Rica, Panama, y hay muchos hebreos. and there's many Hebrews. Hay muchos judíos en There's ma- Latinoamérica. There's many Jews in Latin Hay America. muchas sinagogas. There's many synagogues De Argentina a Panamá y a México from Argentina to Panama, y otros to Mexico, países. Y se han mezclado con la población. and they became mixed among the ¿Usted cree que population. es un accidente que nuestra bandera mexicana es una de las banderas de las tribus? Do you think it might be an accident that the symbolism of a tribe it comes Yo to the pienso, Mexican y es mi flag? opinión personal, My personal opinion, yo pienso de que Dios nos ha estado buscando a nosotros primero. my personal opinion is that the Lord has been looking for us first. Antes de que nosotros lo conociéramos a Él ya nos estaba buscando. Before we ever knew Him, He was already looking for us. Es mi opinión personal. That's my personal opinion. Otra observación de esta porción Another observation of this portion es que solamente el nombre de Yod Hei Vav Hei, is that only the name of Yod Hey Vav Hey, o que traducido a nuestra Reina Valera 1900 es Jehová, which is often pronounced Jehovah or Yahweh, es usado con los sacrificios. Y ninguno otro nombre es mencionado en el libro de Levítico. the name of Yod Hey Vav Hey is the only one used in relation to the sacrifices, and there is no other term or other name of the Lord being used. En otras palabras, el Señor quería que los recipientes, In other words, the Lord wanted for the contributors and recipients, los que estudien el libro de Levítico, and those that study the book of Leviticus, entendieran may understand claramente, very clearly, sin duda, without a doubt, que si obedecen estos mandamientos, that if they were to obey these commandments, es a quien están adorando es a Yod Hei Vav Hei. the one they are worshiping through these commandments, it's Yod Hey Vav Hey himself, El que mandó a Moisés who is the one that ordered Moses que fuese delante de Faraón y le dijera, deja salir a mi pueblo. the very same God that ordered Moses to go before Pharaoh to tell him, let my people go. Es algo muy interesante. Something very interesting. Otra observación de este libro, ya estamos terminando, Another observation from this book, and we are ending, es que cuando hablamos de ofrenda o is de that sacrificio, when we speak of offering or sacrifice, la palabra original es la palabra hebrea korban. the original word in the Hebrew is the word korban. Diga korban. Say korban. Korban. Es importante que usted no se le olvide esta palabra, It's important that you not forget this word, porque el Señor Jesucristo habla del korban con los fariseos. because the Lord, our Messiah himself, Tienen speaks, pláticas sobre estos mandamientos has en los conversations, evangelios. has conversations regarding the sacrifices with fellow Esta Pharisees. palabra korban se traduce a nuestro español como sacrificio o ofrenda. And this word is translated to our language as sacrifice or offering. Viene de una palabra raíz It que comes se from, pronuncia karov, it comes from a root word in the Hebrew that is pronounced karov, que significa o se puede traducir al español acérquense, ven, acércate. which can be translated to as to come near, or as an instruction to come near. En to otras come closer. palabras, cuando el Señor le dice estas palabras a Moisés In other words, when the Lord gives these words to Moses, y le menciona estas ofrendas, estos sacrificios, and the Lord mentions these offerings or these sacrifices to Moses, el entendimiento no es negativo, es positivo. the understanding of these sacrifices is not negative, it is positive. Nosotros estamos leyendo la palabra de Dios por medio de nuestra humanidad, We're reading the Word of God through our humanity, nuestra cultura, through our culture, nuestras creencias, through our la beliefs. manera que nos conviene a veces, And sometimes we interpret it in the way that it's more convenient for us to lo que do. la sociedad nos dice de la palabra de Dios. And
and also what society tells us about en el the Word of God. lenguaje que nosotros entendemos, In the language that we con understand, las so tradiciones que nuestros padres nos instruyeron, With sean the- buenas o malas. with the traditions that our parents gave us, whether they be good or bad Y cuando traditions. nosotros escuchamos la palabra sacrificio, And when ofrenda, we hear the word sacrifice or offering, en nosotros los latinos us as Latin or as English speakers also, asociamos una negatividad con esta palabra. we associate and connotate a negative insinuation to this word. Es algo negativo decir que Dios nos está pidiendo un sacrificio, una ofrenda. It's something negative to say that the Lord is asking us for a sacrifice or an offering. Si usted no me cree, If you don't believe me, mire cuánta gente corre por venir a dar una ofrenda en el servicio. see how many people run to the altar to give an offering. No corren, They don't run to give an offering. no corren, They don't run. pero sí corren por otras cosas. Oh, but they do run for other things. Es simplemente para que usted entienda nuestra cultura. I'm just saying this so you can understand our cultures. En el hebreo no es así. In the Hebrew, that's not the way it is. La palabra corbán está asociada con un sentimiento positivo. In the Hebrew, the word korban is associated with a positive, very positive feeling. Very Corbán positive. es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Because it actually means an opportunity to come near to God. Dios le está diciendo a Moisés de la tienda de reunión, What the Lord is doing is He's telling Moses from the tent of the tabernacle con estos sacrificios, con estas ofrendas, ustedes pueden acercarse a mi presencia. that by you doing these sacrifices and being obedient to these sacrifices and offerings, you can come near to me, says the Lord. Ese es un entendimiento totalmente contrario a nuestro español cotidiano. And that's a very, very different connotation and understanding to our English and even Latin cultures. Nosotros somos latinos, la mayoría, Most of us are Latin, y venimos de países latinos a And we- barrer dólares. and we come from a Latin culture, and we come to pick up dollars here. Ese es el entendimiento That's- cuando uno llega a este país. That's the understanding when someone gets to this country, they come to sweep dollars ¿Qué voy a and recibir? riches. What am I going to receive? ¿Qué me vas a dar? What are you going to give me? Pero el libro de Levíticos dice lo contrario. But the book of Leviticus speaks of the contrary. Dice, si yo doy, yo me acerco a Dios. What the book of Leviticus is telling you that if you give, if I give, I can get closer to God. Esta es la condición que Dios le da a Moisés para que le diga al pueblo para acercarse a la tienda de reunión, al espacio sagrado. These are the conditions that the Lord gives Moses so the people could come near to the sacred space of the Lord. Es un entendimiento totalmente contrario, especialmente los que venimos de la tradición de Roma. And it's something very contrary to what we understand, especially if we come from the traditions of Rome. En la traducción griega Septuaginta The Greek translation of the Septuagint of this, traduce esta palabra del hebreo al griego como hilasterión. the Greek translation of this term, korban, is hilasterion. En nuestra Biblia, Reina Valera 1960, And in our translations, miramos esta palabra traducida como propiación. we see this word translated as propitiation. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Give me 1 second as I go to the... ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en este verso? Es de que Dios dio una ofrenda, Dios dio un sacrificio, una propiciación. ¿Quién es ese sacrificio? ¿Quién es? ¿Nadie sabe quién es? Romans 3:25 ¿Cómo se speaks of a llama propitiation. En español, Now, who is this o en hebreo, propitiation? How is it called in Inglés. English or in Hebrew or in Spanish? Jesús, Jesus. Jesucristo. Lord, Jesucristo es the la Messiah. propiciación de Dios. The Lord, the Messiah, is the propitiation Para of the Lord. que Dios pudiera manifestar su justicia. So that the Lord could manifest His justice according to the verse.
Sin Jesucristo usted y yo no nos podemos acercar a Dios. Without the sacrifice of our Messiah, we could not come closer to the Lord. Él es el sacrificio. He is the ¿Qué sacrifice. dice Juan? What does John say? En el libro de Juan dice, he aquí In the el book, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. the Gospel of John says, "Behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world." Él es la ofrenda He perfecta. is the offering. Yo sé que no estamos estudiando el libro de Apocalipsis, I know we're not studying the book of Revelation, pero me llamó mucho la atención, me encanta este verso. but this verse draws my attention. El libro de Apocalipsis en el capítulo 5, In Revelation chapter 5, donde habla del Cordero de Dios. where it speaks of the Lamb of God. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito de dentro y de afuera, sellado con 7 sellos. Y usted conoce esto. ¿Quién es el que va a abrir ese sello? ¿Quién es el que va a leer? ¿Alguien más el sello? Revelation 5:1 says, "And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written on the backside, sealed with 7 seals." Verso 5, capítulo 5, verso 11. Dice, y miré, Juan está describiendo en primera persona, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y los ancianos y el número que era de millones de millones. El verso 12 que decía en gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todos los creados que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. And Amen. verse 11 says, "And I beheld," and verse of book of Revelation, chapter 11. Chapter 5, verse 11. "And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne, and the beasts, and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing, and every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honor, and glory, and power, and be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever." Y es interesante And it's interesting, porque este Cordero es la propiciación de Dios. because this Lamb that is mentioned in the book of Revelation is the propitiation of the Lord. Es el corbán de Dios He is the Korban of the Lord, que abre los sellos the Korban of God, which opens the seals in the book. y comienza cosas a suceder. And things start to happen in the book of Revelation after the seals are opened. So, no piense que en el libro de Levíticos So don't think that in the book of Leviticus, que estas ofrendas están aisladas y no tienen nada que ver con nosotros. don't think that these offerings that we see in the book of Leviticus are isolated and belong to the past and have no kind of relation to us. ¿Cuántos han leído el libro de Romanos donde el apóstol Pablo dice How many of you have read the book of Romans where the Apostle Paul says, que presentemos nuestro cuerpo como, for us to present our bodies as a en español dice como as in English it says as como a un as a- sacrificio as a vivo? as ¿Qué a más dice el verso? live sacrifice, Un sacrificio vivo. as a Creo- live sacrifice. Vamos rápidamente. Let's go quickly there. Quiero que lo mire. Creo que es Romanos I want 10. you to go. Is it Let's go. 10? I think it's Romans chapter 10, if I'm not mistaken. Si alguien me puede ayudar. If someone can help me. O es el verso. Where is that verse so that I can finish? Someone can help us with that verse. Chapter 12, verse 1. 12:1. Thank you. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahora sabemos lo que significa la palabra sacrificio. De lo que está verse 1. hablando Shaul o Pablo. Verse 1 of chapter 12 of Romans. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye
present your bodies a living sacrifice. Santo. ¿Cómo somos santos? ¿Cómo nos santificamos? Holy. How do we sanctify ourselves? Holy. Piensa en el libro de Think about the book of Leviticus. Levíticos. Nos está diciendo The book cómo of poder Leviticus santificarnos. is Cómo- telling us. Dice agradable a Dios, It says acceptable unto God, que es vuestro culto racional. which is your reasonable service. Si un niño tiene que aprender la palabra de Dios a la edad de 3 años, If a child needs to start learning the word of God at the age of 3 years old, imagínense usted y yo. imagine you and I. Dios nos sacó de Egipto God took us out of Egypt. y nos ha traído a su He has presencia. brought us to his presence. Y ahora nosotros tenemos que ser estudiantes de su And palabra now we have to be students of his word. para tener un culto racional. So we can be offered as a reason, so we can offer our reasonable service to him. Estas son las razones por la cual vivimos para Dios. And these are the reasons why we live for the Lord. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? How many can give the Lord a hand of praise? Pongámonos de pie en esta tarde. Pongámonos de pie en esta tarde. Let's stand this evening. Es un libro sumamente fascinante. This is a very, very fascinating book, Porque en un nivel más profundo, because at a deeper level, este libro está hablando del ungido de Dios, del Mesías, del this Cristo. book is speaking of the anointed one of the Lord, the Messiah, the Messiah elect. Siempre me acuerdo de las palabras del Señor. I always remember the words of our Lord Si me amáis, guardad when he says in John 14:15, if you love me, you will keep mis mandamientos. commandments. John 14:15. ¿Sabía usted que hay muchas sectas de judíos? Did you know that there's many sects of Jewish En el Nuevo sects? Testamento miramos a celotes, In the New- saduceos, In the New Testament we see Sadducees, fariseos, Pharisees, miramos a esenios, we see Essenes, miramos a una gran cantidad. we see a great amount of different sects. ¿Sabe usted el desacuerdo de ellos cuál es? Did you know what the disagreement among all these sects was? El desacuerdo de ellos en el siglo primero The disagreements in the first century among these groups no es la palabra de Dios. is not the word of God. Eso está establecido y lo entienden todos. That has been established. They understand that the word of God is authority and everyone El understands it. desacuerdo de ellos Their disagreement es amongst each other cómo practicar la palabra de Dios. is actually on how to practice that word of God. Hay un grupo sumamente estricto, el más estricto de todos, There, creo. there was a group that was utterly the most strictest of those groups, Y creo que es el grupo esenio, and I believe it is the group of the Essenes, de acuerdo a los escritos del Mar Muerto. according to what we see in the Dead Sea Scrolls. Y este grupo era sumamente estricto. And this group of people were very, very strict. Eran tan estrictos para practicar la palabra de Dios que criticaban a los fariseos. They were so strict in their interpretation of the word of God that they actually criticized the Pharisees. Decían que los fariseos eran muy liberales. They said they assumed that the Pharisees were too liberal, Eran muy liberales. too liberal. Y es algo muy interesante, And it's something very interesting porque el Señor Jesucristo pasa tiempo con todos ellos. because the Lord spends time with all of them. Vaya a los evangelios Go to the Gospels y los corrige and he corrects them, y les interpreta las escrituras. and the Lord interprets the scriptures for them. Y les dice, sí, acuérdense del mandamiento, And he reminds them of the commandment. pero no se acuerden del espíritu del mandamiento también. But they don't remember the spirit of the No commandment. se les also. olvide el amor y la misericordia y In la other gracia. words, he tells them, don't forget the love and mercy. Y de eso se tratan los evangelios, And that's gran what parte. And that's what the Gospels are about in part. Lo que le quiero decir es que la gente quiere, en el primer siglo, miramos que la gente está buscando agradar a Dios. What I'm trying to say is that in the first century, we see that people are trying to please God. Sería excelente It would be excellent si nosotros también tomáramos esa posición if we also took that position in our lives today de with the word querer of God, agradar a Dios. to please the Lord through His word. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen?